En este tercer capítulo sobre la embriología especial bucomaxilofacial vamos a ver 5 sucesos importantes, el cual es el desarrollo de la cabeza, la formación de la cavidad bucal, el desarrollo de los tejidos duros, la evolución del macizo craneofacial y las biopatologías de la formación de la cara y cavidad bucal. El desarrollo de la cabeza. Este desarrollo de la cabeza va a estar formado por dos porciones, la porción neurocraniana y la visceral. La porción neurocraniana va a ser muy visible en el embrión y va a formar las estructuras óseas, el sistema nervioso cefálico, los ojos, los oídos y la porción nerviosa de los órganos olfatorios. Por lo tanto, la porción visceral ya está visible, sobre todo en lo que es la etapa fetal y postnatal. Y esta va a dar origen a las porciones iniciales del aparato digestivo y respiratorio. En la porción neurocraniana tenemos la formación del tubo neural, medular y encefálico. Todo comienza con la formación del tubo neural que ya habíamos visto en la cuarta semana del desarrollo embrionario, donde en su extremo cefálico habían 3 vesículas, eran la prosencefálica, la mesencefálica y la romencefálica. Junto a ello tiene 2 curvaturas, la curvatura cervical y el cefálico. Posteriormente, las vesículas prosencefálica y la romencefálica van a dividirse en 2. En la vesícula prosencefálica, en esta se va a formar la vesícula telencefálica y la diencefálica, mientras que en la romencefálica, en esta se va a formar la metencefálica y la mielencefálica. El tubo medular, que será la futura médula espinal, se va a llamar como conducto central. A partir de esto, en el tubo neural, en sus laterales va a contener algunas células, que estas van a dar origen a las crestas neurales. Estas crestas van a formar el sistema nervioso periférico, que a su vez este se va a dividir en sistema nervioso autónomo y parasimpático. El sistema nervioso autónomo deriva de las simpatogonias, las cuales van a formar las glándulas suprarrenales. Ahora, los recién nacidos van a presentar una cantidad de neuronas y que posteriormente no habrá diferenciación para nuevas neuronas. La formación de los ojos y oídos. Al inicio de la cuarta semana se comienza con la formación de los esbozos de los ojos y oídos. Los oídos se van a formar en las paredes laterales de la región cefálica del tubo neural, donde se va a formar las vesículas ópticas, que estas comunican con la luz del tubo neural por los pedículos ópticos. Se ha comprobado que el PAD6 es un gen maestro para el desarrollo de los ojos. Esta vesícula va a sufrir una invaginación, formando de esta manera una cópula óptica. La formación de los oídos. Estos comienzan cuando aparece a cada lado del cerebro en el desarrollo, la cual es una placa engrosada de ectodermo superficial que es llamada como placoda óptica o auditiva, que luego se invaginan y dan lugar a las vesículas ópticas o auditivas, donde se deriva el oído interno. Después se forma el oído externo y el oído medio a expensas de las bolsas faringeas y arcos branquiales. Después se forma el oído externo y el oído medio a expensas de las bolsas faringeas y arcos branquiales. Paso es el cartílago de Mecke. Este se encuentra en el primer arco branquial y va a formar el martillo y yunque. Del segundo arco branquial va a formar en su segundo cartílago el estribo, que estos son los huesos del oído medio. Y por último, las orejas se van a desarrollar a partir de las eminencias auriculares. La porción visceral. Esta se va a formar por los arcos branquiales y sus derivados, que juegan un papel muy importante y fundamental para la formación del macizo facial. Otra característica es la formación del macizo facial y la formación de las fosas nasales y la nariz. En la formación de los arcos branquiales y sus derivados, la faringe embrionaria va a tener un origen en la porción más anterior del intestino cefálico y se comprime en sentido dorsoventral. Los arcos branquiales son 6, pero el quinto tiene un escaso desarrollo. Los arcos están cubiertos o revestidos por fuera por ectodermo y por dentro por endodermo. Entre uno y otro arco branquial, el endodermo de la faringe primitiva sufre una invaginación y da origen a surcos que forman las bolsas faríngeas, mientras que en su porción más externa del embrión,
El primer arco va a dar origen al proceso maxilar, que este forma el maxilar inferior y el maxilar superior. En el segundo arco se va a formar lo que es el hueso hioides, mientras que las células de las crestas neurales, estas van a derivar tejidos conectivos que van a formar el tejido dentino pulpar, tejidos de sostén, ligamentos y cemento. El mesénquima originado de las crestas se va a denominar como ectomesénquima. La formación de la nariz y fosas nasales, al finalizar la cuarta semana, estas son más visibles en los arcos branquiales y en el proceso frontal van a aparecer dos engrosamientos en forma de una placa, que va a ser llamada como plácula olfatoria. Estas van a surgir por la proliferación del ectodermo debido a la influencia inductora de la porción ventral del cerebro anterior. Estas placodas van a estar constituidas por un tejido epitelial que va a estar relacionada a la terminación nerviosa sensorial y van a estar separadas por las láminas mesenquimáticas. Los bordes de estas fosas nasales al crecer van a sobresalir y se conoce como procesos nasales. Se dividen en proceso nasal lateral, es decir, en la parte externa, y en proceso nasal medio en la parte interna. Cada elevación nasal va a estar separada de los procesos maxilares por una hendidura. Es el surco nasolagrimal, que después se va a formar en un conducto nasolagrimal. Las placodas olfatorias son los sucesos más importantes en el comienzo de la formación de la cara, y entre las semanas 6 y 7 de los procesos nasales, medios y laterales van a establecer un contacto entre sí por debajo de lo que es la fosa olfatoria en desarrollo. Esta fusión va a ser lateronasal, medionasal y maxilar, mientras que en el primer arco branquial se va a subdividir y va a formar dos porciones, las cuales va a dar origen al proceso maxilar y al proceso mandibular. La formación del macizo facial. En la formación del macizo facial, es decir, la cara, va a participar 5 procesos que van a ubicarse en una depresión central o estomódeo. Los procesos pares van a corresponder a las prominencias maxilares y mandibulares, y el proceso impar es el frontonasal medio. La cara se va a constituir por 7 procesos, ya que igual incluyen los 2 procesos nasales medios. Para poder formar el macizo facial, estos se van a fusionar entre sí, y estos pueden hacerse a través de 2 mecanismos. Desde una fusión aparente, el cual es la consecuencia de los procesos o mamelones faciales que crecen de modo desigual, y una fusión real, que consiste en la unión a través de la mesénquima del proceso que se han desarrollado previamente de forma independiente. Ahora, haciendo un resumen de la formación de la cara, tenemos que el proceso maxilar va a crecer y va a dirigirse hacia arriba y hacia adelante, que se extiende por debajo de la región del ojo y por encima de la cavidad primitiva. Después, el proceso mandibular progresa hacia la línea media por debajo del estomodio para funcionarse al lado opuesto, y de esta manera forma la mandíbula y lo que es el labio inferior. Después, los procesos mandibulares con los maxilares se van a fusionar lateralmente en la región superficial para así de esta manera formar la mejilla. Y bueno, como resultado, las fosas olfatorias se van a acercar y el delgado espacio que eleva y da lugar al dorso y la punta de la nariz van a formar también lo que son la nariz, que se va a formar por lo que es una fusión de los procesos nasales laterales con los maxilares. La nariz va a dar un comienzo. La nariz al comenzarse a desarrollar va a ser chata y van a irse elevando al dorso, y estas se van a acercar a los orificios nasales que dirigen hacia abajo, y como último paso los procesos nasomedianos se van a unir con la fusión aparente para dar de esta manera la forma de lo que se llama filtro. Ahora, el desarrollo de la cavidad bucal. Finalizar la tercera semana, el embrión trilaminar se pliega y como consecuencia de esto va a formar el estomodio o cavidad primitiva. Esta va a estar limitada por delante por el proceso frontal, por detrás y hacia abajo por la eminencia cardíaca y lateralmente por los arcos branquiales, mientras que en su fondo se va a separar por la faringe. El revestimiento del estomodio es de naturaleza ectodérmica. En el techo se va a originar una invaginación, que es una bolsa derivada del estomodio, que es llamada como bolsa de Raquel, que esa va a formar el lóbulo de la hipófisis
y va a haber una comunicación entre lo que es la cavidad bucal y la faringe, pero esto va a suceder gracias al rompimiento de la membrana faríngea. Cuando el embrión tiene alrededor de 6 semanas, se produce una diferenciación de la lámina dental, que esta va a dar origen a lo que es el desarrollo de la odontogénesis. La formación del paladar. El paladar primario se va a desarrollar entre la quinta y sexta semana, mientras que el secundario se va a formar en la séptima y octava semana en la cara interna de los procesos maxilares. La formación del paladar primario, los procesos nasales se van a unir, y no solo en la superficie, sino también en su profundidad. Y así surge el segmento intermaxilar, que va a ser constituido por el componente labial, maxilar y palatino. Este segmento intermaxilar se continúa en dirección craneal para unirse al tabique. Y ya en la sexta semana se va a perforar y se va a establecer el contacto entre la cavidad nasal y bucal. A este orificio se va a llamar como coana primitiva y va a estar situada en el paladar primario. Más tarde, esta abertura se va a ubicar en la faringe cuando se forma el techo definitivo de la cavidad bucal, que esta va a separar la cavidad bucal de la nasal. En el paladar secundario, se van a originar dos prolongaciones muy importantes que son denominadas como procesos palatinos laterales. Estos van a crecer en una línea media para unirse más adelante y formar de esta manera el paladar secundario. Al finalizar toda semana se desciende la lengua y el piso de la boca, y los procesos palatinos laterales van a cambiar de dirección dirigiéndose hacia arriba y luego se orientalizan, lo que facilitan el contacto entre sí, y de esta forma se va a constituir lo que es el paladar secundario. Semana 9, ambos procesos palatinos van a aparecer en una disposición horizontal muy próximos, pero no están unidos. En el maxilar inferior va a crecer rápidamente y va a ejercer una tracción sobre los músculos linguales, y de esta manera provocando el descenso de la lengua. Ahora, la cavidad bucal, que era antes de tipo virtual, ahora va a ser de tipo real, por la entrada del líquido amniótico. En la semana 10, el paladar secundario se va a fusionar con el paladar primario. Como vestigio de esta unión entre ambos paladares va a quedar un agujero incisivo, mientras que ya en los fetos de 12 semanas, las crestas ya van a estar fusionadas entre sí con el tabique nasal, porque hacia arriba se va a unir con un tabique nasal y va a formar lo que es el techo definitivo de la cavidad bucal y en el piso de las fosas nasales. Y de unirse los procesos palatinos con el tabique, se van a separar y van a formar la fosa nasal derecha y izquierda. La formación de la lengua. El derrame lingual. Se desarrolla a partir del primer, segundo, tercer y cuarto arco braquial. En la quinta semana, en la cara interna de los arcos mandibulares, que se observan los engrosamientos laterales, los cuales son llamados como protuberancias linguales laterales, y entre ellas hay un pequeño tubérculo impar y medio. Un tercer abultamiento de lo que es la derivada porción posterior del cuarto arco, y se va a desarrollar lo que es la epiglotis. El cuerpo de la lengua se va a formar a partir de la protuberancia lingual lateral y del tubérculo impar, que va a estar separado por un surco en forma de V llamado surco terminal. La parte dorsal y anterior de la lengua se va a derivar del primer arco, que está tapizada por el epitelio ectodérmico, mientras que la raíz de la lengua va a estar revestida por el epitelio endodérmico. De igual manera van a ir apareciendo músculos como el glosofaringio, el hipogloso, entre otros. Igual van a ir apareciendo como parte de su anatomía las papilas linguales, que estas van a comenzar a esbozarse en la superficie de la mucosa dorsal hasta la octava semana. Las papilas fungiformes son las que primero se diferencian, luego lo harán las papilas filiformes y por último las posteriores o calciformes. Igual van a aparecer las glándulas linguales, que estas van a iniciar su proceso en la diferenciación morfológica y funcional aproximadamente a las 20 semanas, tiempo en el que la lengua alcanza su máxima expresión estructural, y una vez formado el piso o suelo de la lengua va a descender conjuntamente con el maxilar inferior y va a transformar la cavidad virtual en la formación de los labios y mejillas. Al finalizar la sexta semana, los rebordes de los futuros maxilares superior e inferior son formaciones
macizas que no muestran una subdivisión en labios y encías. Esta desintegración de células centrales del epitelio de la lámina se van a dividir y hace posible la aparición del labio y van a quedar separados de la mucosa que tapiza los bordes alveolares y forma lo que conocemos como vestíbulo bucal. Las mejillas se van a formar por la fusión lateral y superficial de los procesos maxilares y mandibulares. Estas van a estar compuestas por músculos que derivan de la mesénquima del segundo arco branquial y se van a inervar por el nervio facial. El desarrollo de los tejidos duros. Al finalizar el periodo embrionario, cuando el desarrollo y formación de los tejidos blandos está más avanzada, se comienza con la formación de los tejidos duros. La formación de estos tejidos duros van a involucrar dos procesos muy importantes, los cuales son la histogénesis del tejido óseo y el desarrollo del hueso como un órgano. La histogénesis del tejido óseo, esta se va a iniciar a partir de células osteoprogenitoras, que estas van a ser derivadas de la mesénquima, que van a ser estimuladas por varios factores como la proteína morfogenética, que se va a transformar en una célula osteoblástica. La formación de los huesos, hay dos tipos de osificación: la intramembranosa, que esta se realiza a expensas de la mesénquima, poseen abundantes capilares, fibras colágenas y osteoblastos que van a elaborar la sustancia osteoide. El tejido óseo primario es sustituido y después del nacimiento por un tejido óseo ya secundario. En la zona intermedia, el tejido óseo es de variedad esponjosa y se denomina como diploide o areolar. Tenemos como ejemplo lo que es la bóveda o caleta craneal y el maxilar superior. El segundo tipo de osificación es el endocondral o molde cartilaginoso. El molde del cartílago hialino es el que va a guiar la formación ósea por remoción del cartílago. Algunos ejemplos de esta osificación son los huesos de la base del cráneo, los huesos del neurocráneo y viscerocráneo. La cabeza, esta va a presentar un complejo desarrollo de sus huesos y tienen origen intramembranoso. Es por ello que los huesos del cráneo se van a dividir en huesos del neurocráneo o de la cabeza y viscerocráneo, que son los huesos también llamados como de la cara. Los huesos del neurocráneo, estos van a estar constituidos por la caja ósea o calota y van a envolver y proteger a lo que es el sistema nervioso central. Y mientras que el viscerocráneo, va a estar constituido por los huesos de la cara, en lo que predomina la osificación intramembranosa. El maxilar inferior va a ofrecer un mecanismo de osificación que es llamado como yuxtaparacondral, en el que el cartílago de Meckel va a ser llamado como cartílago primario, que sirve como una guía o sostén que no participa. La osificación se va a efectuar en foema de una estructura paralela y ubicada en el lado de lo que es el cartílago. La porción ventral del cartílago de Meckel es la que sirve de guía para el proceso de osificación intramembranoso del cuerpo maxilar. El hueso embrionario del cuerpo maxilar, va a tener un aspecto de un canal abierto hacia arriba, donde se aloja un paquete vasculonervioso y los gérmenes dentarios, que estos están en desarrollo. Al comenzar y avanzar la osificación, la porción del cartílago de Meckel va a involucionar, excepto a nivel de la síntesis mentoniana. La formación del cuerpo de la mandíbula va a finalizar en la región donde el paquete vasculonervioso se desvía en forma que se manifiesta hacia arriba. En la niñez y en la adolescencia, el remodelado de crecimiento es muy acelerado, lo que involucra una formación de un hueso muy vascularizado debido a rápidas velocidades en su depósito, que estos posteriormente van a ser reemplazados por otros huesos menos vasculares o maduros. La osificación del maxilar superior. Al comenzar la sexta semana se comienza con la osificación del maxilar superior y en va a partir de dos puntos de osificación situados por fuera del cartílago nasal. Uno va a estar a nivel anterior, que es llamada como premaxilar, y otro va a estar en el lado posterior, que es llamado como postmaxilar. La formación ósea de lo que es el maxilar superior, se va a realizar por un mecanismo de osificación intramembranoso y su crecimiento va a ser por una dominancia de lo que son las estructuras interóseas y por el desarrollo de cavidades neumáticas que van a influenciar en la respiración y digestión. El crecimiento por el mecanismo de tipo estructural
Este se va a realizar en 3 planos del espacio. Uno va a ir hacia abajo y adelante de las estructuras del maxilomalar, el frontomaxilar, y por último va a ir a la cigomática temporal. Al finalizar el segundo mes del desarrollo embrionario, tanto el maxilar superior como el inferior van a contener gérmenes dentarios en desarrollo, que estos van a estar rodeados parcialmente por las criptas óseas en formación. Los órganos dentarios o gérmenes dentarios van a estimularse a la formación de los alvéolos a medida que estos pasan de una etapa eruptiva a la eruptiva prefuncional. Durante su formación de este hueso va a crecer alrededor de lo que es el germen dentario, como ya lo había mencionado, para luego poderse dirigir a la porción basal de los maxilares. La evolución del macizo craneofacial. El crecimiento que conduce al aumento de las dimensiones de la masa corporal es característica más sobresaliente del desarrollo. Este es armónico pero no uniforme, ya que las estructuras que poseen distintas velocidades, como la influencia de la edad, el sexo, ya que es más rápido en la primera infancia y en la adolescencia. El crecimiento de los maxilares va a estar involucrado en la posición, la reabsorción selectiva, en el desplazamiento o traslación ósea, en la posición del hueso que conduce a lo que es el agrandamiento del mismo. En el desarrollo postnatal, el crecimiento puede realizarse por 2 mecanismos. Uno es por la dominancia sutural y otra es a la expensa del cartílago o sincondrosis. Durante todo este proceso, el individuo no solo va a pasar por etapas de crecimiento, sino también de maduración, que se define cuando los órganos o tejidos, por cambios cualitativos por la edad, han alcanzado su mayor grado de perfeccionamiento funcional, aunque cada individuo va a ser diferente dependiendo a su ritmo de crecimiento y maduración, que esto va a irse variando por factores como la alimentación, el clima, los genes, etc. Los cambios en la forma y tamaño de los huesos craneofaciales, estos van a continuar hasta los 17 años. Ya en los niños y en los adultos el tejido va a ser de tipo laminar y va a presentar una vascularización escasa a comparada del primer hueso, que es el hueso primario. En el recién nacido podemos notar algunas diferencias, ya que está poco formada respecto a lo que es la porción craneal. Sus ojos son más grandes y van a estar separados por la falta de puente y de la nariz. La boca va a ser muy pequeña y las mejillas van a ser muy voluminosas. El mentón va a estar hipodesarrollado. Los senos frontales y esfenoides aún no se han desarrollado. El crecimiento facial va a estar regulado por factores hereditarios y factores ambientales, aunque también se puede modificar el patrón total de este crecimiento, creando diferentes biotipos faciales asociados con los tipos de cabeza de cada persona, los cuales pueden ser dolicocéfalo y braquicéfalo. Formación de la cara y de la cavidad bucal implica una serie de movimientos y de fusiones de las diferentes capas germinativas o procesos, pero estos pueden ser alterados por factores genéticos y ambientales o también por un origen desconocido. De esta manera pueden producir malformaciones o anomalías. Alteraciones de los mecanismos de fusión de los labios y de la cavidad bucal. Las estructuras alteradas con mayor frecuencia en este desarrollo bucomaxilofacial son los procesos nasales, medios y los maxilares, así como también los palatinos. La falta de la fusión de los procesos, estos dan lugar a una hendidura o cisura. Y las anomalías más comunes son el labio hendido y el paladar hendido, que igual el labio hendido se le puede llamar como labio leporino. El labio hendido o labio leporino, es una anomalía congénita más frecuente de la cara. Esta se produce por una alteración de mesodermización de los procesos nasales medios con los procesos maxilares. El paladar hendido. El paladar hendido es una malformación que a veces suele ir acompañada del labio hendido. Este es más frecuente en la mujer y no tendrá relación con la edad de la madre. Las fisuras linguales. Entre las malformaciones más comunes de la mucosa bucal figuran las fisuras congénitas de la lengua, que generalmente afectan a la superficie dorsal de lo que son las zonas de atrofia papilar. En estas existen 3: la lengua fisurada o hendida, la anquioglosia y la lengua bífida. La lengua fisurada o hendida
es cuando la superficie dorsal de la lengua se caracteriza por presentar fisuras profundas por trastornos en el desarrollo. La anquiloglosia, en esta hay un acortamiento de lo que es el frenillo lingual, de modo que la punta de la lengua está sujeta al piso de la boca. La lengua bífida es el resultado de la falta de fusión de los procesos linguales laterales. Alteraciones de los mecanismos de fusión de la cara. En este encontramos las hendiduras faciales. Estas se pueden presentar varios tipos de hendiduras faciales, como lo son hendidura facial oblicua y hendidura facial transversales o laterales. La hendidura facial oblicua, esta se produce por la falta de fusión del proceso nasal externo con el proceso maxilar y es correspondiente, y a esto da resultado a una hendidura facial oblicua. Las hendiduras faciales transversales o laterales, estas se dan por la falta de lo que es la fusión superficial de los procesos maxilares y mandibulares, que estos dan a una boca muy grande, como la macrostomía, es una fusión excesiva. En cambio, produce una boca muy pequeña. En cambio, cuando se produce una boca muy pequeña, se le denomina como microstomía. Alteraciones de los mecanismos de crecimiento, la macroglosia y la microglosia. La macroglosia es una hipertrofia que es generalizada, que nos da una lengua grande que protruye en la cavidad bucal, y esta suele ir acompañada de otras anomalías. Mientras que la microglosia es un hipodesarrollo lingual que va acompañado de micronatia. Quistes. Los quistes en esta se denominan dos: los quistes tiroglosos y los quistes del desarrollo. Los quistes tiroglosos pueden producirse en la base de la lengua por persistir parte del conducto tirogloso, o bien puede encontrarse en el tejido tiroideo en la base de lo que es la lengua. Los quistes de desarrollo son anomalías producidas por el resto epiteliales con los sitios de difusión de los procesos faciales. Los síndromes del primer arco branquial. En este proceso de desarrollo de la cara y de la cavidad bucal hay varias estructuras que van derivadas del primer arco branquial y pueden alterarse al dar origen a las denominadas síndromes del primer arco. Entre estas encontramos el síndrome de Pierre-Robin y el de Treacher-Collins. El síndrome de Pierre-Robin se caracteriza por una micronatia, por una fisura palatina y por una retracción de la lengua. En esta la mandíbula es pequeña y ocasiona que un desplazamiento de la lengua hacia abajo y hacia atrás vaya dificultando la respiración. El otro síndrome es el síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandíbulo-facial. Esto se presenta cuando un niño tiene una micronatia, que se va acompañado de la hipoplasia de los huesos malares y defectos en los párpados inferiores y oídos externos. Agentes teratógenos. Entre los agentes teratógenos o causas más comunes que pueden afectar el desarrollo, dando lugar a malformaciones, se mencionan diversas sustancias químicas. Cuando una mujer está embarazada, principalmente los 3 primeros meses, todo tipo de medicamentos potencialmente patógenos y teratógenos pueden afectar el embarazo y provocar alguna malformación. Algunos de estos medicamentos son los anticonvulsionantes, los tetraciclinas, el irantoína, los corticoides y antidiabéticos orales, benzodiazepina. Y según investigaciones han informado también que los virus y otros organismos pueden considerarse agentes como etiológicos de las malformaciones.